para acá. Muy bien. Entonces, nosotros podríamos englobar que hay ciertos líquidos que son más inflamables que otros, ¿no? Diríamos que hay ciertos combustibles, ¿sí?, que se podrían considerar inflamables si su punto de inflamación es menor a 37.8 grados centígrados. Por ejemplo, yo he puesto aquí el gasóleo a 60 grados centígrados es su punto de inflamación y el de la gasolina es de menos 43 grados centígrados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gasolina está prácticamente fría, helada, ¿no? Menos 43 grados centígrados. Y esta gasolina solo necesita una pequeña chispa, una pequeña energía de activación, ¿verdad? Para generar un pequeño flameo, ¿sí? Mientras que el gasóleo a sus 60 grados centígrados, es decir, a una temperatura bastante alta, ahí recién con una pequeña fuente de calor generaría ese chispeo, ¿no? Del que estamos hablando, de ese punto de inflamación. Entonces vamos a considerar a todos aquellos por debajo de 37.8 grados serán líquidos inflamables. Podríamos decir que líquidos combustibles se englobarían entre ese rango de los 33.8 grados centígrados y los 93.2 grados centígrados serán líquidos combustibles, ¿no? Es decir, aquí se englobaría el gasóleo como 60 grados centígrados, ¿no? Que es menos inflamable que la gasolina. Y vemos acá unos ejemplos de la temperatura de autoignición, ¿sí? Por ejemplo, la gasolina, si se encontrase a 371 grados centígrados, no va a necesitar ninguna fuente de activación externa. Con la propia temperatura que tiene la gasolina, va a empezar a arder, ¿no? Al igual que el gasóleo, a los 330 grados centígrados, por su propia temperatura, empezará a arder, ¿no? Será la temperatura de autoignición, sin ningún tipo de chispa externa. Otra característica que nosotros podemos delimitar a la hora de poder tomar ciertas medidas preventivas serán ciertas propiedades de estos combustibles. Por ejemplo, la cantidad de humedad que tengan estos combustibles. Hablemos, por ejemplo, de un madero que esté seco o un madero que esté húmedo, ¿verdad? El que está húmedo, seguramente si está en presencia de calor, se le va a hacer mucho más difícil arder que el que está seco, ¿no? Otra propiedad que podemos ver, pues es la forma como se encuentra este combustible, ¿no? Su masa, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un leño, ¿sí?, que tiene su estructura, y por acá tenemos virutas de madera o lo que nosotros conocemos como aserrín. ¿Qué es más fácil que arda? ¿El aserrín o ese leño? Pues obviamente ese aserrín, ¿verdad? Va a ser mucho más fácil que empiece a arder un incendio, que se genere un incendio en ese punto, ¿no? Entonces, esto hablando de las características y propiedades que debemos tomar en cuenta en los combustibles. Veamos ahora del comburente, ¿sí? El comburente dijimos que por excelencia era el oxígeno, ¿sí? Aquí nos dice el comburente, toda mezcla de gases en el cual el oxígeno está en proporciones suficientes para que se produzca la combustión, ¿sí? Es decir, en el aire obviamente hay oxígeno, pero hay una mezcla de gases también en el aire, ¿no? No solo es composición de oxígeno. El oxígeno tiene que estar en un 21% para que esté en una atmósfera normal, ¿sí? Y 21%, por eso he puesto aquí 21% en el aire. Hablemos de atmósferas ricas en oxígeno cuando superamos este porcentaje, y si tenemos atmósferas ricas en oxígeno, habrá más riesgo de incendio, ¿sí? O de explosión. ¿Dónde hay estas atmósferas? ¿Dónde hay estas atmósferas ricas en oxígeno? Podemos encontrarlos en ciertas minas, ¿verdad? En ciertos espacios confinados, donde hay acumulación de ciertos elementos, ¿verdad? Y estos elementos producen gases, ¿verdad? Entonces podríamos tener una atmósfera sobreoxigenada y con muchos más gases
Entonces, por ejemplo, en los espacios confinados, una forma o una medida de prevención para trabajar en estos espacios es que primero se retira el oxígeno, ¿sí? Se retira un poco de oxígeno y de ahí la persona va a trabajar, ¿sí? Háblese de túneles, ese tipo de situaciones, espacios confinados. Y tenemos también las atmósferas pobres en oxígeno. Si tenemos menos oxígeno o menos composición de gases, pues son menos riesgosas. Hay menos posibilidad de que ocurra un incendio. Hablemos de una composición de menos del 15%. Hablemos ahora de la energía de activación, ¿sí? La energía de activación puede ser de diferentes puntos. Pueden ser de focos térmicos, ¿verdad? De algún punto de calor en específico, ¿no? Por ejemplo, el cerillo, aunque hay un proceso de combustión en el cerillo, lo que nosotros queremos del cerillo es ese calor que genera, ¿no? O focos eléctricos, puede darse algún tipo de cortocircuito, generar una pequeña chispa. Focos mecánicos, ¿verdad? Ese chispeo del encendedor. Focos químicos, ¿no? Sabemos que hay ciertas reacciones químicas que pueden generar o que pueden ocasionar una pequeña chispa o fuente de calor y que puede generarse o convertirse en una energía de activación o focos nucleares. A la hora de nosotros buscar el tipo de extintor que nosotros necesitamos, debemos fijarnos también en estos focos o en estas energías de activación, estos focos de ignición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es un foco eléctrico, hay una forma de actuar, ¿sí? En presencia de un incendio que viene de algún elemento eléctrico. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Y finalmente, hablando un poquito más en detalle de la reacción en cadena, ¿sí? Dijimos que la reacción en cadena es por la que este incendio se va a mantener en el tiempo, se va a seguir propagando. Después de ese punto de ignición, se sigue propagando y se puede propagar ya sea en el espacio o se puede propagar también en el tiempo, ¿no? ¿Cómo va evolucionando ese incendio? Entonces aquí vemos la reacción en cadena. Nos dice acá de forma textual, conjunto de sucesos correlativos en el tiempo que definen un incendio. Entonces vamos a separar este incendio como etapas. La primera parte, la ignición y después la propagación. En la parte de ignición, ya habíamos dicho que es cuando se genera justamente ese incendio y dice aquí acción conjunta de los 4 factores determinantes, hablamos de tetraedro del fuego en el mismo lugar y en el tiempo, ¿no? Es decir, en ese punto en el que convergen y efectivamente se genera el incendio. Y después tenemos la propagación, es decir, cómo va evolucionando ese incendio, ¿sí? En el espacio y en el tiempo. Vemos de la propagación en el espacio. Cuando hablamos de la propagación en el espacio, quiere decir de cómo se transfiere el calor, ¿sí? Y cuando hablamos de transferencia de calor, tenemos 3 tipos, que es conducción, convección y radiación, ¿sí? Pero cuando hablamos de transferencia de calor, tenemos que definir 2 términos y tener bastante claros, ¿no? El primero es la temperatura, ¿sí? El primero es temperatura. Y la temperatura, pues, básicamente es un sistema de medida, ¿verdad? Es un sistema de medida en el que yo indico, por ejemplo, yo acá estoy, 39 grados centígrados, un hielo, se me ocurre, a 5 grados centígrados, ya, es una unidad de medida. Perdón, es una magnitud de medida, ¿verdad? Y que la podemos medir, ¿sí? Es una magnitud de medida. ¿Verdad? Y que la podemos medir con diferentes unidades, por ejemplo, grados centígrados, grados Celsius, grados Fahrenheit, Kelvin, no, ya no se dice grados Kelvin, solo se dice Kelvin, ¿verdad? Entonces podemos medirla. Y el otro término que tenemos que tener claro, pues es el calor, ¿sí? El calor es esa energía, ¿sí? Que se transmite, voy a poner aquí un cuerpo A y un cuerpo B, ¿sí? El cuerpo A tiene mayor calor y el cuerpo B tiene menor calor.
¿sí? Entonces el calor es esa energía que se transmite de un cuerpo de mayor calor a uno de menor. Esa es la forma como ocurre la transferencia de calor. ¿Sí? ¿Y hasta cuándo ocurre esta transferencia de calor? Hasta cuando los dos cuerpos están a la misma temperatura. Y entonces, por ejemplo, si ha visto cuando usted tiene mucho frío, ¿verdad? Coge un jarrito de café, ¿verdad? Y lo pone acá. Entonces, ese jarrito de café le está cediendo temperatura hacia usted, ¿sí? Porque es la que tiene menor temperatura. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando los dos estén a la misma temperatura. ¿Cuáles son los tipos de transferencia de calor que nosotros tenemos? ¿Sí? Tenemos por conducción, por convección y por radiación. Por conducción, ¿cuándo se da la transferencia de calor por conducción? Pues primeramente se da únicamente en materiales sólidos, ¿sí? La conducción se realiza de manera directa. Es decir, por ejemplo, cuando yo prendo, ¿verdad? La cocina, ¿verdad? Prendo la cocina, sale el fuego, se prende la hornilla y le pongo una olla encima, ¿verdad? Esa olla está en contacto directo con el fuego, ¿sí? Y se empieza a calentar la olla. Esa es una forma de transmisión por conducción. Es decir, se produce de manera directa. La otra forma que podríamos decir que, otro ejemplo se me ocurre de esa taza de café, ¿verdad? Usted toca directamente y empieza a calentarse, ¿no? Por ese contacto directo, ¿verdad? Con la taza de café y sus manos frías empiezan a calentarse. Eso es una transferencia de calor por conducción, ¿sí? Porque es directa. La otra forma de convección, y la forma de conducción. A mí le gusta. Ya, perdón, chicos. Ya, muy bien. En la forma de conducción no hay movimiento de energías, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver ahora la transferencia de calor por convección. Primero, la transferencia de calor por convección se da en fluidos o en líquidos, ¿sí? ¿Cómo funciona la transferencia de calor por convección? Pues en el mismo ejemplo que prendemos la hornilla, ¿verdad? Y ponemos la olla se empieza a calentar por conducción directa, pues está en presencia directa con el fuego, pero a esa olla le colocamos agua, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el agua se va a calentar por convección, es decir, van a generar ciertas corrientes de calor, ¿sí? Que van a empezar en la parte de abajo, ¿verdad? De la olla, porque es donde va a estar más caliente, y van a generar, ¿verdad? Corrientes, es decir, va a haber un movimiento de la materia, ¿no? En este caso del agua. Entonces, de las corrientes de calor, sabemos que las corrientes de calor siempre van hacia arriba, ¿sí? Y van a empezar a bajar. Entonces usted cuando ve que va a hervir su agua, ¿verdad? Ve ese proceso de convección de una manera más clara, ¿verdad? Empieza desde abajo y empieza hacia arriba y vuelve a hacer un proceso de recirculación, ¿verdad? Eso sería una forma de transferencia de calor por convección. Y otra forma de transferencia de calor es por radiación, ¿sí? La forma de transferencia de calor por radiación, pues es ese calor que emite ciertas fuentes de calor. Por ejemplo, el sol. El sol, por ejemplo, aquí hace muchísimo calor. Yo no estoy tocando el sol, pero si llega esa radiación, ¿verdad? Y llega al planeta y empieza a calentarlo, ¿no? Por su propia radiación, por su propia fuente de calor. Otra forma de radiación, diríamos, por ejemplo, una fogata, ¿verdad? Yo a la fogata para calentarlo no voy y la toco, ¿verdad? Porque eso sería una forma por conducción, porque me quemo. Pero sí de lejito, del calor que genera, sí, ¿verdad? Que me llega un poquito, ese es por radiación, ¿sí? Ese pequeño calor que me llega a mí. Y la atmósfera alrededor, ¿verdad? Esa atmósfera, esa fogata genera un calor y también puede hacer que las ondas de aire que hay en ese ambiente se empiecen a calentar, generando un proceso de convección alrededor de donde está esa fogata, ¿no? Entonces, vamos a ver que la transferencia, de calor por convección también se puede dar en fluidos y en gases, ¿sí? Entonces, ahí un ejemplo muy claro, ¿no? El de la fogata. Yo me caliento por radiación, ¿sí?
y el ambiente se va a calentar por convección. Entonces, que es una habitación cerrada, va a haber ese movimiento de gases, ¿sí? Yendo desde abajo hacia arriba van a ir esas fuentes de calor y vamos a calentar la habitación por convección, ¿sí? Muy bien. Entonces esas serían nuestras 3 formas de transferencia de calor, y es decir, la forma de propagación del incendio en el espacio, ¿no? Que por eso hablábamos de estas formas de propagación. Y finalmente hablemos de la forma de propagación en el tiempo, ¿sí? ¿Cómo se va a propagar un incendio? Dependiendo del tipo de combustible, ¿sí? Si es un combustible sólido, ¿cómo se propaga eso? ¿Cómo inicia el incendio con combustible sólido? Pues hay una fase inicial. Los sólidos, cuando empiezan a calentarse, desprenden ciertos gases, y sería una fase inicial. Si hablamos de una fase intermedia, ya empieza a generarse humo, aparecen llamas, pero pocas, ¿sí? Y después, finalmente, ya vemos que el incendio, ya ese leño, ya ardió, ¿sí? Esa sería una forma de propagación en los combustibles sólidos. En los combustibles líquidos, pues es instantánea, son muy seguidas, ¿sí? Es decir, cuando se prende y cuando ya se mantiene en el tiempo. Y en la de los combustibles gaseosos, pues también esa es prácticamente imperceptible, ¿no? Cuando se prende un combustible gaseoso es imperceptible y ¡pum!, ¿no? Simplemente se produce el incendio. Esto hablando como de ciertas características de esa propagación del incendio. No sé, hasta aquí alguna pregunta, chicos. Ya, muy bien. Entonces, recapitulando, ¿verdad? Vemos que es importante entender el término o los factores que comprenden el tetraedro del fuego, ¿sí? Y en función de esto vamos a clasificar las clases de fuego, no valga la redundancia. Vamos a saber cuáles son las clases de fuego. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros ya identificamos las clases de fuego, ya sabemos cuáles tipos de extintores podemos utilizar, ¿sí? La clasificación de los fuegos y los tipos de extintores lo pueden encontrar también en el decreto 2393, en el literal 3, ¿sí? Ahí pongo ahí en la parte superior también el artículo 159, los extintores móviles, que son los que nosotros conocemos, ¿sí? Vamos a ver de las clases de fuego. Existen 2 normativas, ¿sí? La primera es la normativa española y australiana, ¿sí? Que tiene una cierta clasificación de los fuegos, y la otra es la clasificación americana o la clasificación de Estados Unidos. En nuestro país, obviamente, utilizamos la normativa estadounidense, ¿sí? Muy bien, vamos a ver primero la clasificación de la normativa española. ¿Qué nos dice? La clase A se van a clasificar todos los fuegos donde hay combustibles sólidos, ¿sí? Pero de naturaleza orgánica. Hablemos un ejemplo. Van a ser combustibles sólidos como la madera, el carbón, el papel, el cartón, la paja. Plásticos, no, aquí no va. ¿Por qué? Porque los plásticos cuando se calientan se derriten, ¿sí? Entonces el plástico es sintético. Entonces se englobaría como un combustible o en la clase B, ¿sí? Entonces, los fuegos de clase A serán aquellos donde tenemos sólidos orgánicos. Si tenemos tejidos que no son orgánicos, tendrán que ser considerados en la clase B. En la clase B nosotros vamos a considerar todos los líquidos, ¿sí? Todos esos líquidos derivados del petróleo. Entonces tenemos ahí la gasolina, el petróleo, el alcohol, el gasóleo, los plásticos. ¿Por qué? Porque cuando se calientan se derriten, ¿verdad? Las ceras, parafinas o cualquier elemento derivado del petróleo. Será la clase B, serán líquidos, ¿sí? De los combustibles líquidos. En la clase C, y de acuerdo a la normativa europea, establece los combustibles gaseosos,
¿sí? Por ejemplo, el gas butano que tenemos en nuestra casa, acetileno, hidrógeno, propileno, bueno, composición de gases los engloba en la clase C. En la clase D fuegos, van a ser incendios de origen en metales, ¿sí? Por ejemplo, el aluminio en polvo, el potasio, el sodio, el magnesio. La diferencia de cómo se incendian los metales es que normalmente emiten llamas de color blanco, ¿sí? Cuando se incendian los metales no tienen ese color naranja entre azulado y rojo que tiene el fuego normalmente, sino que tiene una flama de color blanca, ¿sí? Entonces quiere decir que es un incendio de metales, ¿sí? Y será considerado un fuego clase D. En la normativa española también hay un fuego clase K, ¿sí? Que es derivado de los aceites de cocina. Los aceites de cocina o cualquier tipo de residuo que se puede generar de grasas en la cocina, pues son considerados de clase K, ¿sí? Una forma de atajar los los incendios producidos por aceites de cocina, pues normalmente las personas tenemos la reacción de utilizar el agua, ¿verdad? Entonces utilizamos el agua, pero ¿qué es lo que pasa? El aceite en presencia de agua genera, ¿qué genera, verdad? No se llevan, ¿verdad? Genera una pequeña explosión. Entonces eso podría ocurrir o desembocar en quemaduras hacia las personas. Entonces una forma de atajar un incendio de cocina no es con el agua, la mejor forma es tapar eso y retirarlo de la fuente de calor, ¿sí? Porque si le echamos agua podríamos ocasionar más daño. Entonces esa sería la clasificación de la normativa española, ¿sí? De la normativa europea. De la normativa estadounidense, que es la normativa que nosotros conocemos, pues básicamente la clase A y B pues es lo mismo. La clase A, sólidos orgánicos, y la clase B, pues son esos líquidos, combustibles y los gases, ¿sí? También se van a englobar en la clase B. Y en la clase C van a ser los fuegos de origen eléctrico, ¿sí? De origen eléctrico. Es decir, por ejemplo, que hubiera un transformador en un poste y empieza a quemarse. Ese es un fuego de origen eléctrico porque ese transformador está conectado a la electricidad, o se me ocurre un tablero eléctrico, un tablero de protección principal que nosotros tenemos y empieza a arder. Ese es un fuego de clase C porque tiene un origen eléctrico, ¿sí? O un computador es un fuego de origen eléctrico. ¿Qué pasa o cuál es la consideración que tenemos que tener aquí? Es que los fuegos de origen eléctrico, por ejemplo, ese transformador, una vez que le quitemos la alimentación de electricidad, se convierte en un fuego de clase A, es decir, un fuego de sólidos. O, por ejemplo, se está quemando un conductor y si yo ya le retiro la alimentación eléctrica, se convierte en un fuego de clase A. Mientras tanto, será un fuego de clase C, ¿sí? Bueno, en el fuego que le correspondiera, ¿no? Pero mientras está alimentación eléctrica, se considera un fuego de origen eléctrico. En la normativa estadounidense, la clase D es lo mismo, de metales, y en la normativa estadounidense, los fuegos de clase K se denominan como fuegos de clase H, ¿sí? En vez de K les dicen como H y son lo mismo, aceites de cocina, ¿sí? Entonces aquí en nuestro país los fuegos de clase H serán los derivados de grasas o aceites de cocina. Muy bien, entonces en función de eso nosotros podemos determinar el tipo de extintor que podemos utilizar de acuerdo a la clase de fuego que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un fuego de clase A, el agua es un agente extintor, pero solo lo puedo utilizar en sólidos, ¿sí? Vemos aquí que el agua solo se puede utilizar en sólidos porque ya dijimos que en líquidos tiende a esparcir más
el incendio, en la parte gaseosa también, en el riesgo eléctrico, imagínense, le pongo agua, hago peor el cortocircuito, ¿verdad? Entonces, el agua solo es un agente extintor idóneo para incendios de clase A. Por acá tenemos el extintor de polvo, ¿sí? El extintor de polvo lo puedo utilizar en fuegos de clase A, clase B y clase C, ¿no? Sólidos, líquidos y con riesgo eléctrico. Vemos también que hay extintores de tipo espuma, ¿sí? Eso lo puedo utilizar en fuegos de clase A y clase B. Vemos que hay fuegos de anhídrido carbónico, ¿sí? Los podemos utilizar en fuegos de clase B y clase C. Y vemos fuegos wet chemical, es decir, que son específicos para metales. Creo que acá, bueno, ya voy a revisar bien esta diapositiva. No son los fuegos de clase A, obviamente. Ya sabemos cuáles son los fuegos de clase D, ¿verdad? Son los fuegos de clase D. Podemos trabajar, ¿no? Y en los fuegos de clase K. ¿Sí? Utilizar un extintor que es específico para metales, utilizarlo en un fuego de clase A sería un desperdicio, ¿no? Todos estos de acá son mucho más costosos que utilizar agua, ¿no? El más común que encontramos siempre, pues, es el extintor tipo polvo, ¿no? Muy bien. Vamos a ver un pequeño video con las partes del extintor, ¿sí? Con las partes de estos extintores móviles. Y después veremos cómo se utiliza ese extintor. Muy bien. Ya, muy bien. Bueno, ahí ese video pues más nos sirve para entender de forma clara las partes del extintor. Pero vamos a ver uno acá donde ya podemos ver cómo se lo maneja, ¿no? Vamos a ver por aquí. Muy bien. Veamos qué nos dice. Un extintor es un artefacto que se utiliza para apagar fuegos. Consiste en un contenedor metálico cargado a presión con un agente extintor de incendios.
De modo que al abrir una válvula, el agente sale por una boquilla, la cual debe dirigirse a la base del fuego para extinguirlo. Un extintor está compuesto por cuerpo o cilindro, indicador de presión o manómetro, palanca de descarga, manija de transporte, precinto de seguridad, pasador de seguridad o seguro, manguera de descarga y boquilla. Identificación del tipo de extintor. Tarjeta para el registro o control de la inspección. Los extintores deben pasar por una revisión periódica, por ello cuentan con tarjetas de inspección. Existen varias clases de fuego y por tanto diferentes tipos de extintores. Clase A. Producido por combustibles sólidos como madera, papeles, cartones, textiles, plásticos, etc. Clase B. Producido por fluidos combustibles como petróleo, gasolina, pinturas, etc. Clase C. Llamados comúnmente fuegos eléctricos. Son producidos por equipos conectados a una fuente de energía eléctrica. Si el equipo se desconecta de la fuente, el fuego se convierte en uno de clase A. Clase D. Producido en polvos o virutas de aleaciones de metales pirofóricos, como aluminio, magnesio, etc. Clase K. Producido por electrodomésticos que incluyen combustibles como aceites y grasas de cocina. Un extintor se usa para apagar un fuego incipiente, no para un incendio, que es el fuego fuera de control. Si percibes un amago o fuego incipiente, guarda la calma y actúa inmediatamente. Asegura la escena y sitúate a favor del viento. Identifica rápidamente el tipo de fuego y utiliza un extintor adecuado para el mismo. Retire el extintor de su ubicación y observa el manómetro para comprobar que esté cargado. En caso que el extintor se encuentre en un lugar alejado del fuego, actívalo donde esté. En el supuesto caso que no funcione, no perderemos más tiempo y buscaremos otro extintor inmediatamente. La mnemotecnia TAPE es nuestra guía para activar el extintor correctamente. T. Tirar. A. Apuntar. P. Presionar. E. Extinguir. Tiramos fuertemente el precinto de seguridad y jalamos el pasador, que es el seguro del extintor. Guardando una distancia de entre 2,5 metros a 3 metros, apuntamos la boquilla del extintor a la base del fuego. Presionamos el percutor para activar el agente extintor. Realizamos movimientos tipo abanico con la boquilla para distribuir correctamente el agente extintor hasta extinguir el fuego. Luego de haber apagado el fuego, dejaremos el extintor echado a un lado para dar a entender que ya fue usado. Llama al servicio de emergencias para informar del suceso. Si el fuego se presentó en una empresa o entidad similar, recuerda seguir los procedimientos del plan de respuesta de la institución. Tu seguridad es lo más importante. Siempre. Bueno, muy bien. Espero que hayan podido entender un poco ahí de los extintores. Y bueno, vamos a quedar por el día de hoy en esta parte. Espero que les haya servido. ¿Sí? Y nos vemos, chicos, el día de mañana. Chao. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, chicos.